grados Celsius. Si se le quita calor a razón de 50 calorías por segundo, o sea, a esto se le va a quitar calor. ¿Cuánto calor se le va a quitar? Se le va a quitar 50 calorías por segundo. Eso significa que en 2 segundos se le quitaría 100 calorías. En 5 segundos se le quitaría 250 calorías. En 10 segundos se le quitaría 500 calorías. Entonces, para un tiempo de X segundos, ¿cuánto es el calor total que se le tendría que quitar? Sería 50X. ¿Todos de acuerdo con eso, verdad, muchachos? Entonces, el calor total que se le tiene que quitar sería 50X. Ahora, ¿para qué le vamos a quitar calor? Dice, determina el tiempo que debe transcurrir, ya a mi tiempo ya le puse X, para convertir todo el agua a hielo. Muy bien. Entonces, todo este calor tiene que servir para convertir el agua a hielo. Entonces, para que esta agua se vuelva hielo, recuerda que hay 2 procesos. El primer proceso, muchachos, el primer proceso es que estos 20 grados Celsius primero se vayan a los 0 grados Celsius. Una vez que el agua esté de 20 a 0 y le vamos a quitar un calor sensible, le vamos a volver a quitar otro calor para pasar de agua a hielo, hielo a 0 grados Celsius. Y acá hay un calor de transformación. Entonces, el calor total es igual a ¿quién? Al calor sensible, que se calcularía con CEMATA, más el calor de transformación, que se calcularía con Kelvin. ¿Todos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, el calor total sería calor sensible más calor de transformación. CEMATA más Kelvin. Ese calor total vale 50X. Ese calor, este CEMATA sería calor específico, que vale el agua, que vale 1, la masa, que es 15, y la variación de temperatura, que es 20. Luego, este calor de transformación es masa, que sigue siendo 15, y el calor latente, que vale 80. Entonces, eliminamos un 0, un 0 y un 0, y tengo 5X igual a 30, acá tengo 30, ¿no? Y acá tengo 15 por 8, 120, 150. Ahí está. Entonces tengo 120 más 30, 150, y X me saldría 30 segundazos. Y esa sería la respuesta. ¿No? La respuesta sería dado. ¿Alguna duda, Profesor, muchachos? Profesor. Pregunte, hijita. Profe. Pregunta, mami. ¿Puede repetirlo? ¿Qué parte? ¿Todo? El planteamiento, más que todo. Sí, el problema dice que tenemos 20 gramos de agua, 15 gramos de agua, 20 grados Celsius, y tú vas a comenzar a quitarle calor. ¿Ya? Vas a comenzar a quitarle calor a razón de 50 calorías por segundo. Entonces, cada segundo que pase, esa agua va a perder 50 calorías. Como a mí me están pidiendo el tiempo, a ese tiempo le pongo X. Entonces, yo digo, si se pierde 50 calorías cada segundo, entonces para hallar el calor total que se pierde, sería el tiempo que pasó por el calor que se pierde por cada segundo. 50 por X, 50X es el calor total. Ahora, esos 15 gramos de agua, el problema dice que los quieres llevar a hielo. Los tienes que congelar. Ese es el problema. Eso dice, ¿no? Determina el tiempo que debe transcurrir para convertir todo el agua en hielo. Entonces, para pasar esta agua a 20 grados Celsius a hielo, se requiere un procedimiento, no se pasa de frente. Entonces, primero, recordar que el agua se transforma en hielo o el hielo se transforma en agua a 0 grados Celsius. Entonces, si yo tengo agua y quiero convertirlo a hielo, esa agua tiene que estar a 0 grados Celsius. Y observo que está a 20. Por lo tanto, primero hay que, primero hay que disminuir la temperatura para luego transformarlo. Entonces, como el agua está a 20, le disminuyo su temperatura a 0 grados Celsius, y una vez que el agua esté a 0 grados Celsius, ya lo puedo pasar a hielo a 0 grados Celsius. Entonces hay 2 procesos. Agua a 20 grados Celsius, primero que se vaya agua a 0 grados Celsius, y luego se va a hielo a 0 grados Celsius. Cuando la temperatura cambia, el calor es sensible.
cuando el que cambia es el estado físico, porque la temperatura no cambia, mira, 0, 0, pero este es agua y es hielo, cuando el que cambia es el estado físico, entonces el calor se llama de transformación. Entonces el calor total sería la suma del calor sensible para disminuir la temperatura, más el calor de transformación para cambiar de estado. Reemplazo los datos y simplemente opero. Gracias, profe. Listo. ¿Alguien más tiene alguna duda, chicos? Si no, pasamos al siguiente. Profe, ¿y de dónde salió 80? 80 es el valor del L. Eso ya es teoría. Cuando se pasa de agua a hielo, de hielo a agua, el L, que es el calor latente, vale 80. Cuando se pasa de agua a vapor o de vapor a agua, el L es 540. Es teoría, hijo. Allá, profe. Pero igual creo que en el examen de admisión te van a dar eso entre paréntesis como dato. Pero igual, bueno aprendérselo. Bien, vamos con el siguiente problema. Dice, una barra metálica de coeficiente de dilatación, o sea, alfa igual a 1,6 por 10 a la menos 4 grados Celsius a la menos 1. Y longitud, (1,2 metros), incrementa su longitud en 1%. Entonces, el incremento longitudinal es el 1%. Pero ya tú sabes, y lo hemos dicho en la parte teórica, que cuando te hablan de porcentaje, siempre tiene que haber un respecto de algo. O sea, 1% de qué. 1% de qué. Es como que tu papá un día llegue a tu casa y te diga, ¿sabes qué, hijo? Te voy a dar propina todos los meses. Te voy a dar el 2%. Bien, 2. Pero 2% de qué? ¿Te parece poco o bastante el 2%? Bueno, depende, hermano. Si es el 2% de lo que ganas tú, me parece bastante. Pero si es el 2% de 10 soles, me parece poco, ¿verdad? Entonces, siempre que te hablen en porcentaje, siempre tiene que haber un respecto a qué. Tú ganas, tú pierdes, el 2%, el 5%, el 20%, pero ¿de qué? Cuando estos problemas en dilatación, sea lineal, superficial o volumétrico, a ti te digan la longitud, el área, el volumen, aumenta, disminuye un valor porcentual, como en este caso 1%, y no te dice respecto a qué, tú debes de asumir que es respecto al dato inicial. Eso significa que en el problema el dato es el incremento longitudinal es el 1%. Profe, ¿no dice de qué? Respecto del valor inicial, que en este caso sería longitud inicial. Y ahora sí, ya podemos reemplazar, porque esto es fórmula. ¿Pero qué me piden? Aún no leo lo que me piden calcular. Dice, si la temperatura inicial es de 0, calcule la temperatura final. Ah, mira, si la temperatura inicial es de 0 grados Celsius, entonces la temperatura final sería X. Entonces, esto de acá es fórmula, es variación, esto de acá es fórmula, es longitud inicial por alfa, por variación de temperatura, igual a 1%, pero ya sabes que 1% es 1 entre 100, y eso es como poner 1 por 10 a la menos 2, multiplicado por la longitud inicial, y la longitud inicial se elimina. El alfa, que acá lo tengo, 1,6 por 10 a la menos 4, que espero que todos entiendan cuando pongo 16 por 10 a la menos 5. ¿No? 1,6 es 16 entre 10. 10 a la menos 4 entre 10, 10 a la menos 5. Multiplicado por la variación de temperatura de 0 a X, sigue siendo X. Igual a 10 a la menos 2. Bueno, este 10 a la menos 5 pasa al otro lado como 10 a la más 5, y 10 a la más 5 por 10 a la menos 3, 10 al cubo, dividido entre 16. 1000 entre 16, le sacamos octava, octava 2, octava 125. Y 125 entre 2 me va a salir 62,5. ¿Qué no? 62,5 grados Celsius, y esa sería la respuesta. Y la clave sería dado. ¿Alguna duda, muchachos? Profe, cuando dice Celsius a la menos 1, ¿no influye
Estas son las unidades del alfa. Allá, profe. Son sus unidades. Nada más. Profe, ¿Alguna otra duda? profe, ¿y por qué no utiliza la variación con porcentaje? ¿Cómo? ¿Por qué no utiliza la fórmula de variación con porcentaje? ¿Por qué no utilizo la fórmula de variación con porcentaje? Sí, o sea, reemplazaría la variación de longitud en Ajá. 1%. Sí, pero variación de longitud es igual al 1% de la longitud inicial. Y acá reemplazo la fórmula. Ah, No sé a qué te refieres. ¿Existe otra fórmula? no, profe, yo volé, creo. Ya, profe, gracias. Baja, baja, baja. No vuelves tanto. Es fórmula nomás, hijo. Míralo bien. ¿No? Lo único que tienes que agregar es que cada vez que te hablen en porcentaje, le pongas siempre, se le multiplica por el dato inicial. En otro problema a ti te pueden decir, ¿no? El área de una placa se incrementa en 10%. Entonces, incremento superficial es igual a 10% de la superficie inicial. O que en matemáticas se traduce por la superficie inicial. ¿Se entendió? Sí, profe, Y gracias. luego reemplazo nomás. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? Bien, chicos, borramos entonces. Profe, me pregunta, Pregunta, hija. ¿qué significa cuando te dicen que el calor se libera? ¿Qué calor se libera? Ya, ¿qué está perdiendo? Recuerda que el calor tú lo puedes ganar o lo puedes perder. Si tú lo ganas, tu temperatura aumenta. Y si tú lo pierdes, tu temperatura disminuye. Pero son las mismas fórmulas. Se mata si es que cambias de temperatura o quémala si es que vas a cambiar de estado. Ay, ya, profe, gracias. Vamos con el problema 6, con el sexto problema de este año. Profe, Dime. profesor, cuando tengo un espejo y lo hago girar, ¿el ángulo de incidencia varía ese mismo ángulo que gira? Si tienes un espejo y lo haces girar, O sea, ¿girar respecto a qué? no, lo hago rotar un ángulo. El ángulo de incidencia también varía ese mismo ángulo que rota, o sea, que gira el espejo. Ya, pero lo haces girar respecto a quién. No, o sea, hago girar el espejo, un Ya, ángulo, un ve, cierto yo ángulo. acá tengo un espejo y acá hay una normal. ¿Hacia dónde lo quieres girar? Hacia la normal. O sea, el En sentido espejo está horario, me dice, en así. sentido horario. Sentido Ya, horario. entonces es respecto a la normal. Pues sentido horario significa que giraría a la derecha. Entonces, el espejo está así, gira para allá. O Claro, sea, está bien, sí. ahora, claro, acá habría un rayo incidente, ¿no? Acá habría un rayo incidente, acá está el rayo reflejado, normal. Pero ahora este espejo, ahora ha girado así, digamos. Ha girado un ángulo. ¿Sí o no? Sí, está bien, profe, sí. Eso te está preguntando, ya, bacán. Ajá, Pero si el espejo gira, la normal también gira, porque recuerda que la normal tiene que ser perpendicular a al espejo. Entonces, el ángulo que gira el espejo y el ángulo que gira la normal, pues son iguales, ¿no? Por obvias claro, razones. está bien entonces lo que le decía. Ya, profe, gracias. Sí, entonces, este es el problema que me Sí, estás sí, diciendo. sí, Ya, profe. entonces, mira, este es el ángulo incidencia original, ¿sí? Ese es el ángulo de incidencia original. ¿Estamos de acuerdo? Porque ese es el ángulo con el cual incide. Entonces, y este es el ángulo de reflexión. ¿Sí o no? Con respecto a la Sí, primera normal. sí, profe, sí. Lo que sucede es que este rayo se mueve, digamos, más acá, y este angulito es la variación del rayo reflejado.
Este es el rayo reflejado y este es el rayo reflejado prima o 2, si quieres ponle con este espejo prima, como gustes. Entonces a ti te están preguntando este ángulo. Tú me estás diciendo, si el espejo gira un ángulo alfa, vamos a ponerle, ¿no? ¿Cuánto gira o cuánto varía el ángulo de reflexión? Sí, Esa sí, es la está bien. pregunta. Sí, está bien, profe. Ya, es el doble. Siempre es el doble lo que varía, profe. Sí, Ya, siempre. ya, profe, gracias. Aprenda, porque al final te lo puedo demostrar, pero siempre es el doble. Mejor aprendes de que es el doble. Profe, en ese caso Dime. también variaría el ángulo de incidencia también variaría lo mismo, ¿no? El ángulo de incidencia. Claro, pues. Ahora Porque tienes un nuevo forman el ángulo de mismo ángulo, incidencia. ¿no? Sí, ya, Claro, profe, pero gracias. eso es el nuevo ángulo de incidencia y el nuevo ángulo reflejado son de la misma medida. Claro, eso siempre. Ya, profe, gracias. Sí. Se demuestra, hijo, ¿ah? Pero préndete nomás que es el doble. Ya después de que ingreses, si gusta, lo demuestra. Vamos con el problema 6. Dije, indique verdadero o falso. Ya. Mira, acá tengo una carga. Y tengo 3 superficies equipotenciales, que son 220 voltios, 200 voltios y 100 voltios. Uy, un momento. Ahora sí. Muy bien, tengo 3 superficies equipotenciales, una carga positiva fija, y acá hay un punto B, y acá hay un punto A. Tú sabes que la línea de fuerza para una carga puntual positiva es saliente. Y obviamente va con la teoría porque la línea de fuerza se mueve de mayor a menor voltaje. Todo está correcto, todo está conforme. A ver, ¿las líneas de fuerza van desde el punto B hacia el punto A? Sí, las líneas de fuerza se orientan hacia la izquierda, de B a A, verdadero. La intensidad del campo eléctrico en el punto A es menor que en B, pero recuerda que la intensidad del campo eléctrico se calcula como constante por valor absoluto de la carga dividido entre la distancia al cuadrado. Mientras más distancia tenga, menos campo va a haber. Entonces, ¿quién tiene más distancia? ¿A o B? A. Como la distancia de A es mayor a la distancia de B, entonces el campo de A, ¿no?, va a ser menor al campo de B. O sea, A tiene menos intensidad de campo. Es lo mismo decir que B tiene más intensidad de campo. Verdadero, entonces, ¿no? El campo eléctrico en A es de menor intensidad que en B. Un electrón dejado en el punto A, si acá yo coloco un electroncito y lo abandono, ¿hacia dónde se va? Pero recuerda que el electrón es negativo, así que se va a atraer por esta carga positiva, así que la fuerza eléctrica apuntaría hacia la derecha y se iría hacia el punto B, no necesariamente, ¿no?, pero hacia ese sentido. En dirección hacia B se va a ir, no se va a alejar hacia la izquierda, no se va hacia la derecha, que es hacia donde está B. El electrón dejado en el punto A se mueve hacia B, sí, estaría bien, se movería hacia B, ¿no? Entonces se movería en ese sentido, o sea, a la derecha. Entonces todos serían verdaderos. Clave, alianza, corazón. Profe, si fuera protón sería hacia el otro lado, ¿no? Claro, porque sería ya repulsión, pues. ¿Alguien tiene alguna duda? Hable con confianza, ¿eh? Me gusta cuando desactivan su audio y preguntan. Siento que se aclara mejor la duda. Sin miedo, chicos. ¿No hay?
Vamos con el siguiente problema entonces. Un rayo luminoso incide con un ángulo de 37. Ya. Un rayo luminoso incide con un ángulo de 37. Desde el vidrio hacia el aire. Ya, o sea, acá es vidrio. Y aquí es aire. Y si aquí es aire, su índice vale 1. Le dice que el índice de reflexión del vidrio es 1.5. Entonces, n vale 1.5. Calcula el ángulo de refracción. Entonces este rayo se refracta. Si se refracta, se refractará más o menos por acá. Y me pide ese ángulo de ahí. Alfa le vamos a poner. Bien, aplicamos ley de Snell. Índice 1 multiplicado por el seno de 37 igual a índice 2 multiplicado por el seno de alfa. Índice 1 vale 3 medios. El seno de 37, todos de acuerdo, 3 medios, ¿verdad? 1.5 3 medios. Seno de 37 es 3 quintos. El otro índice vale 1 y el seno de alfa, pues no conozco. 9 décimos es igual al seno de alfa. Y bueno, ya, ¿no? Un poco de trigonometría. Arcoseno de 9 décimos es igual a alfa. Así que la respuesta sería B. B de bombón. ¿Alguna duda, chicos? Todo bien, ¿no? Todo tranquilo. De momento, sencillo. Un auto, la 36 es teórica. 36, digo, perdón. El problema 8 es teórico. ¿Qué dice el octavo problema? Un auto de masa M impacta con un camión de masa M mayúscula. La magnitud de la fuerza que ejerce el auto sobre el camión respecto a la fuerza que ejerce el camión sobre el auto es de igual valor, gracias a la tercera ley de Newton, acción y reacción. Gracias a la tercera ley de Newton de acción y reacción, nosotros marcamos la alternativa casa. ¿No? Son de igual modo. La pregunta 37, justo en la que su compañero estaba preguntando, mira, en la pregunta número 9, justo su compañero estaba preguntando, ¿no? Calcular cuánto varía el ángulo alfa, que es el ángulo de incidencia, si el espejo gira en sentido horario un ángulo de 30. Entonces, si el espejo gira 30 grados, entonces el ángulo de reflexión varía 60 grados. Ya has aprendido que siempre es el doble, ¿no? Siempre es el doble. Entonces la clave sería cachimbo. Cachimbo. ¿Todo bien, chicos? ¿Alguna duda? No hay dudas entonces. ¿Ah? ¿Qué parte quieres que repita, Paolo? ¿Todas las 6? Britney, ¿repetimos todas las 6? ¿Por qué usé la fórmula? Esta fórmula, porque esta es la fórmula para el campo, pues. No, esta es la fórmula para el campo. El campo eléctrico se calcula constante por carga sobre distancia al cuadrado. Eso está en la teoría. Y a mí me están preguntando qué punto tiene más campo. Como el campo para una carga depende de la distancia, si tiene más distancia, pues el campo es más pequeño, ¿no? Porque está dividiendo.
Entonces, como la distancia de A es más grande a la distancia de B, entonces el campo de A es más pequeño. El que tiene más distancia tiene menos campo. ¿Se entendió, Pablo? Por eso uso esta fórmula. Genial. ¿Todo bien? ¿Alguien tiene alguna otra duda? Profe, en el efecto fotoeléctrico, la luz actúa como que está mal. ¿Cómo, hija? En el efecto ¿Cómo fotoeléctrico actúa de la la luz en luz. el efecto fotoeléctrico? ¿Ya? ¿Vale? No me acuerdo. ¿Cómo actúa la luz durante el efecto fotoeléctrico? ¿Esa es tu Sí, pregunta? Como una sí. partícula. Partícula o corpúsculo, cualquiera de las dos serían respuestas válidas. Ya. Gracias, profe. Listo. La 9. Harold, en la 9 es teórico. Si el espejo gira un ángulo, el ángulo de reflexión varía el doble de la medida. Eso es lo que debes de entender. Si tú tienes un espejo que gira 20 grados, el ángulo de reflexión varía 40. Siempre el doble. Siempre. Se puede demostrar, pero por la pura, pues no se está demostrando en el examen de admisión, no vas a perder tiempo. Tú de repente sale el doble y listo, le acabó, maná. Ya cuando ingrese, ahí si quieres demostramos. Pero mientras tanto no. ¿No hay más dudas? Seguimos entonces, chicos. Profe, en la tercera ley de Newton, las fuerzas son iguales aunque las masas sean diferentes. Las fuerzas no son iguales. Lo que son iguales son los módulos. La En la magnitud de la tercera fuerza. ley de, claro, la tercera ley de Newton debes recordar de que te habla de que cuando dos cuerpos interaccionan aparecen dos fuerzas, una que afecta a cada cuerpo. Y esas dos fuerzas cumplen con 6 características. Son instantáneas, son de la misma naturaleza, son de direcciones opuestas, son del mismo módulo, ocurren en cuerpos totalmente distintos y jamás se equilibran. En términos matemáticos, es decir, jamás se eliminan. Entonces, esa es la tercera ley de Newton. Entonces, si un cuerpo A impacta con un cuerpo B, origina una fuerza llamada normal. Y esas dos fuerzas son del mismo módulo. No porque el cuerpo A sea más grande que el cuerpo B, le genera una normal más grande. Newton dice que eso no se cumple. Claro, profe. ¿Sí? ¿Se entendió, hijito? Sí, profe, gracias. Listo, genial. ¿Ah? Todas sus dudas, pregunten, muchachos. La idea es ir al examen con la menor cantidad de dudas posibles. Pregunten sus dudas, si estamos para aprender. Es bonito aprender, es bonito dialogar, no intercambiar ideas, aunque más que intercambiar en esta postura es aclararte dudas. Entonces pregunten, mientras menos dudas tengas, mejor preparado vas a estar. Bien, vamos con el siguiente ejercicio, que sería el número 10. Bueno, en el problema número 10 creo que es bastante obvio lo que vamos a hacer, ¿verdad? Acá tenemos al aire, y acá tenemos al medio 2. Dice, en la figura calcular el índice de refracción del medio 2, ya este índice me están pidiendo, le voy a poner X. Esto es aire y su índice vale 1. Si el rayo incide, debe decir, con un ángulo de 60, ¿no? Este ángulo de acá, este ángulo de aquí es 60 grados. ¿No? El problema debe decir el rayo incide con un ángulo de 60. Bueno, aquí te dan de dato que este ángulo vale 60, pero recuerda que el ángulo de refracción es el que se genera con la normal, así que el ángulo que a mí me interesa para la ley de Snell es ese de ahí. Ahora aplicamos ley de Snell, ¿no? Índice 1
multiplicado por el seno del ángulo incidente igual a índice 2 multiplicado por el seno del ángulo refractario. Índice 1, 1, seno de 60, raíz de 3 sobre 2, índice 2x, seno de 30, 1 medio. Se elimina y sale que x es raíz cuadrada de 3. Y eso es todo. Clave dado. Dadito. Puro dado está saliendo, creo. Problema bastante obvio, ¿no, muchachos? Simplemente ley de seguir. Vamos al siguiente ejercicio, si es que nadie tiene dudas. Dice, un proyectil es lanzado desde una superficie horizontal con un ángulo de elevación de 40. Ya. O sea, desde aquí se va a lanzar parabólicamente un cuerpo, ¿verdad? Con un ángulo de 40. ¿Ya? ¿Y qué dice el problema? Dice, alcanzando una altura máxima de 80 metros. O sea que esta alturita de aquí, esta alturita máxima, es 80 metros. Y con eso me pide determinar el tiempo que permaneció en el aire. No, pues, se supone que demora un tiempo en subir y un tiempo en bajar, y esos dos tiempos son del mismo valor. Pero recuerda que la altura máxima se calcula automáticamente como 5t cuadrado. Sí, la altura máxima se calcula como 5t cuadrado, siendo t el tiempo de subida o el tiempo de bajada. Esa altura máxima vale 80, igual a 5t al cuadrado. Quinta y quinta, 16. Quinta y quinta, 16. Y 16 igual a t cuadrado. Entonces, raíz cuadrada, t vale 4. Profe, ¿no sería ¿Alguna 2t? duda? ¿Ah? 2t, un t de subida y un t de bajada. ¿Qué tiempo te piden? ¿Qué tiempo te piden? Ah, no, lo digo porque ahí dice 2t y usted solamente calculó una t. Sería 8, profe. Claro, te pide tiempo de subida, ¿verdad? Te está pidiendo, perdón, tiempo de permanencia en el aire. Muy bien. Yo he calculado el tiempo solo que demora en subir. Si te pide el tiempo que permanece en el aire, sería 4 de subida, más 4 de bajada, 4 de que sube, más 4 de que baja, y sería 8 segundos. Claro, muy bien. Gracias, chicos. Yo había leído tiempo de subida nomás. Bien. El tiempo total que permanece en el aire sería pues, de 8 segundos. Sí. Totalmente de acuerdo. Gracias. Profe, Dime. ¿puedo explicar rápido de dónde sale la fórmula de 5t cuadrado, por favor? ¿Cómo? ¿Puedo explicar de dónde salió esa fórmula? Claro, hijita, mira, cuando tú tienes un movimiento parabólico, tú descompones a tu velocidad. Entonces tú acá tienes tu velocidad inicial en y y tu velocidad en x, porque en x es constante. Entonces esto va a llegar a una cierta altura. Y aquí en esa altura máxima, esta velocidad en y, que ahora es final, vale 0, ¿verdad? Llega a su altura máxima, la velocidad, la componente vertical vale 0. La componente horizontal sigue existiendo, porque ella nunca desaparece, es constante, funciona como MRU. Entonces, esta alturita, que es la altura máxima, se puede calcular de muchas maneras. Se puede calcular subiendo o se puede calcular bajando. Si yo lo calculo subiendo, utilizo esta fórmula. Rapidez inicial por el tiempo, más menos 1 medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. ¿Sí o no? Lo malo es que el tiempo de subida, que le vamos a poner una t, y el tiempo de bajada es la misma t. Para la subida, la velocidad inicial es un dato que obligatoriamente necesito. Si yo calculo esa altura máxima de subida,
Necesito el dato de la velocidad inicial, que es este de aquí, que lo conozco. Pero si yo calculo la misma altura de bajada, ¿cuánto se vuelve mi velocidad inicial? 0. Entonces esto se elimina y mi altura máxima quedó 10 entre 2, 5 t cuadrado. Claro, porque es la misma altura. Sí, 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 sí. Gracias. Entonces, cada vez que tú tengas que se lanza algo y te da una altura máxima, 5 t cuadrado. Ayuda bastante tener eso en mente. Vamos con el siguiente problema, chicos. Dice, se toma un conductor de longitud L y área de sección recta A, que es área transversal. Muy bien, entonces yo acá tengo un conductor L y un área A. Dice, bueno, se supone que esto, vamos a poner la longitud acá abajo, esto tiene una resistividad. Si se estira el conductor logrando que su longitud inicial aumente el 10%, o sea, esto de acá en un inicio tiene una cierta resistencia, que es resistividad por longitud sobre área. Ya, ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Que ese conductor lo vamos a agrandar, y se va a agrandar su longitud en un 10%. Muchachos, un poco de aritmética básica, ¿no? Si yo tengo una cantidad A y esa cantidad A le voy a aumentar el 10%, pero recuerda de lo que te dije, ¿no? Cada vez que se habla de porcentaje, tiene que ser respecto a algo. Entonces, si a A le sumo el 10%, ¿el 10% de quién? El 10% del mismo A, pues. ¿Cuánto es? ¿Quién me dice? ¿Cuánto es A más 100% de A? Más 10% de A. 110%. Excelente. Entonces, si la longitud al final se incrementa en 10%, ¿cuánto sería la longitud final? 110. ¿110 qué? 100. Muy bien. Por ciento que es dividir entre 100, ¿no? De ¿Todos de acuerdo, muchachos? ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Pero tú sabes que le puedo eliminar el 0 y si le elimino el 0 me queda el 11 décimos de L. Ahora, mira lo que dice acá. Determina el valor de la nueva resistencia si la inicial es de 100. O sea, esto de acá vale 100 ohmios. Ahora, hay un dato que está en el texto y me dice que el volumen no debe de cambiar. Si el volumen no cambia, eso significa que la longitud y el área tienen que ser, que son inversamente proporcionales. Significaría lo siguiente, que si la longitud está variando un valor, el área lo tiene que hacer de manera inversa. Dicho de un término más sencillo, si a la longitud se le multiplica por un número, al área se le divide por ese número. Si a la longitud se le divide por un número, al área se le multiplica por el mismo número. Para que el volumen no cambie, la longitud y el área deben de variar de manera inversa. ¿Sí? Se ha entendido, ¿verdad? Cuando un conductor no debe de cambiar su volumen, su longitud y su área deben de variar de forma inversa. Entonces, si a la longitud, el problema dijo que se le aumentó 10%, simplemente se le multiplicó por 11 décimos. Entonces, al área, ¿qué se le tiene que hacer? ¿Quién me dice? Dividir entre 11. Dividirlo entre 11 décimos. Pero dividir entre 11 décimos equivale a multiplicar por ¿cuánto? Por 10 onceavos. ¿Todos de acuerdo? Entonces, cuando yo calcule mi resistencia final, sería resistividad, que es la misma porque es el mismo material, por la longitud, que es 11 décimos de L, sobre el área, que es 10 onceavos de A. ¿Y eso qué va a ser igual? El 11 pasa a multiplicar al otro 11, 121. El 10 baja a multiplicar con el 10 y me queda 100. Y pongo pues resistividad, longitud y área, que justo yo ya lo tengo de dato, porque el dato me dijo que vale 100. Entonces, esto de acá se elimina con él. ¿Y cuánto quedó la resistencia final?
121 ohmios. ¿Todo bien? ¿Todo claro? ¿Todo oscuro? ¿Todo rovistar? Profe, una pregunta. Pregunta, papito. Profe, pero ¿y si yo hubiese puesto, como usted dice que no tiene que variar el volumen, como dice acá, aumenta un 10%, también hubiese podido decir que el área transversal disminuye en 10%? Claro. Y o sea, El en área vez, transversal disminuye en 10%, entonces al área se le multiplicaría por 11 décimos y a la longitud pues por 10 onceavos. de todas maneras sale, ¿no, profe? No, ya ahí sí no saldría lo mismo, si no me equivoco, porque tendría 100 entre 121. ¿No? Si tú pones acá 10 onceavos y acá 11 décimos, te sale 100 entre 121. No sale lo mismo. Ten cuidado. ¿O cuál fue tu pregunta en realidad? No, sí, esa era mi duda. O sea, entonces no, como ahí dice que no debe variar el volumen, yo no puedo decir que al momento de que me dice aumenta la longitud en 10, yo no puedo decir que el área disminuye en 10 también, entonces. Ah, te entendí. Te estoy diciendo que como primero me dice que la longitud aumenta en 10, entonces el área debe de disminuir en 10 y que sea el 90%. Ajá, exacto, exacto. No se cumple eso. Ya, profe, gracias, ahora sí está ¿Sí? bien. Porque ¿no? Acá lo que hay que Profe, tener en cuenta es el número por el que se le multiplica. Eso es lo que debes de tener en cuenta. No hagan eso, que sí es un muy buen comentario, hijo. No cometan ese error. El hecho de que la longitud aumente en 20% no significa que el área pues disminuya en el mismo porcentaje. Eso no es necesariamente cierto. Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Ya? El hecho de que la longitud aumente en un porcentaje no significa que el área disminuya en el mismo porcentaje. No necesariamente, así que tengan mucho cuidado. profe, Dime. cuando dice que el volumen no va a variar, siempre el área tiene que ser el inverso de la longitud. Sí, porque nosotros trabajamos con la construcción matemática de que el conductor es un cilindro. Y si el conductor es de forma cilíndrica, gracias a mi geometría del espacio, el volumen de un cilindro es área de la base por la altura. Área de la base por la altura. Pero la altura lo hace el papel de longitud. Entonces el volumen es área por longitud. Como los dos se multiplican, Ah, los dos claro, son inversas, pues. claro, es un cilindro, ¿verdad? O sea, a uno le multiplicas por 2, al otro le divides para que se siga manteniendo la igualdad. Es por eso que acá el truquito está en descubrir por cuánto se le multiplica. Ahí está el truquito. No cuánto se le suma o se le resta en porcentaje. Claro, Fernando, justo eso acabo de explicarle a tu compañera que acaba de intervenir, ¿no? Si a la longitud se le multiplica por un numerito, al área se le divide por otro numerito. Entonces, si a la longitud se le ha multiplicado por 11 décimos, entonces al área se le divide entre 11 décimos. Pero ya sabes que este 10 sube, ¿no? Extremos y medios, cositas de primaria, ¿no? De secundaria, creo, bueno, no sé. Pero son cositas de colegio, ¿no? El 10 sube y te queda 10 onceavos de A. Por eso que se le multiplica el área por 10 onceavos. ¿Ya, Fernando? Listo, genial. ¿Alguna otra duda, chicos? Bien, no hay más dudas entonces. Continuemos. Vamos con los dos últimos ejercicios. Dice, un automóvil que tiene un movimiento rectilíneo se mueve con una rapidez de 100 metros por segundo. Ya.
Mire, si su rapidez disminuye uniformemente hasta 20 metros por segundo en 40 segundos, ya pasa un tiempo de 40 segundos y su rapidez final, porque estamos a poner inicial, se vuelve 20 metros por segundo. ¿Qué distancia recorre en ese tiempo? Me pide la distancia. Y bueno, ¿cómo calcularía la distancia? Rapidez inicial más rapidez final entre 2 multiplicado por el tiempo. La distancia sería rapidez inicial 100 más rapidez final 20 dividido entre 2 y multiplicado por el tiempo que vale 40. metros. ¿Cuánto sale? 2.400 metros. Excelente, 2.400 metros, muy bien. Y la clave sería avioncito, ¿no? A de amor. Profe, no es necesario calcular ni la aceleración ni nada, ¿no? No, tenía los datos necesarios, pero recuerdan que hay muchas fórmulas en el MRV, ¿no? Entonces, con los datos no era necesario ya la aceleración, porque sí hay fórmulas que tienen, pues, aceleración. Vamos con el problema 14. Dice, un satélite artificial terrestre de 450 kilogramos describe una trayectoria circular con rapidez constante. Ya, tengo una masa de 450 kilogramos. Este satélite dice que sigue una trayectoria circular. Si la aceleración centrípeta, ya, ok, aceleración centrípeta vale 10 metros por segundo al cuadrado. ¿Cuál es la fuerza de atracción gravitatoria que ejerce la Tierra sobre el satélite? Mira, pero esa fuerza, ¿sí? Esa fuerza de atracción gravitatoria es la fuerza centrípeta, ¿sí o no, muchachos? Es la fuerza que lo mantiene girando en esa trayectoria circular. Y esa fuerza centrípeta tú sabes que es masa por aceleración centrípeta. Y la masa lo tienes, que es 450, y la aceleración que vale 10. Y con eso te sale 4.500 newtons. Está directo ese problema, ¿eh? Clave casa, cabezón, casita, concordia, compañero. Y bien, muchachos, ese ha sido el examen 2011-1. Espero que haya sido claro, todos los problemas se hayan entendido. Mira el nivel de pregunta. ¿Alguna duda, algo final para pasar al 2011-2? ¿Ninguna? Profe, Dime. si te hubiesen pedido la fuerza resultante, ¿sería 0 ahí, en el problema 14? Si me han pedido la fuerza resultante es la fuerza centrípeta. Recuerda que esta fuerza centrípeta es la que resulta tener. Recuerda que se suma, ¿no? Sí, está bien, está bien. Sí, está bien. ¿Sí? Pero hay que tener un poquito de cuidado, porque recuerda que aquí la fuerza centrípeta es la que genera aceleración. Entonces, como la rapidez es de módulo constante, la aceleración, gracias a la segunda ley de Newton, provoca una fuerza que es resultante. Solo que en dinámica circular, esa fuerza se le cambia por centrípeta. No, profe, lo que mi duda era que como está girando en una órbita, en una parte hay cuando la masa del satélite está indicando opuestamente a la fuerza centrípeta. Claro, pero ahí está pidiendo, ¿no? Esa fuerza porque él está girando horizontalmente. No está girando así, está girando así. Está orbitando. Ya, ahora sí. Está el planeta y está que lo orbita. Claro, en ese sentido El sí tiene razón. peso, No claro, va la pues. fuerza de atracción y el Claro. peso sería vertical. Es como Sí. tener una pita y la haces girar horizontal, el peso no interesa. Claro, ahí sí tiene razón. Ya, profe, gracias. Listo. Bien, no hay duda, ¿no, muchachos? Pasamos al 2011-2. Pero denme un minuto. ¿Quién ir al baño?
Bien. A ver, ¿dudas? Profe, no habría peso porque el peso es de la Tierra y la única fuerza que lo jala es la fuerza centrípeta de la Tierra, o sea, la fuerza de atracción. Sí, pero el peso es la fuerza con la que se cae a nosotros, pues. Profe, Solamente que sino acá no que, se le llama peso, pues. profe, usted dijo, para hacer entender a nuestro compañero, usted dijo que, dio el ejemplo, ¿no? Dice cuando hay una pita y un objeto, ¿no es cierto? Claro, Pero si el objeto se mueve de manera vertical, o sea, cuando mi compañero dijo que se le opone el peso a la tensión de la cuerdita, es porque el cuerpo está abajo, ¿verdad? Está abajo en el movimiento del circulito, movimiento claro. circular. Sería un movimiento Pero circular vertical. sí, pero en el satélite sería muy diferente porque o sea, el peso del satélite no es ni hacia afuera, no es ni hacia adentro, no es ni hacia abajo, ni hacia arriba, es hacia la dirección hacia la Tierra. No Claro, sé el si me peso, entiende. acá el peso y la fuerza centrípeta es la misma. Sí, profe. Por eso Solamente le que le decía. puse el caso de aquí para explicarle que el peso verticalmente en un movimiento horizontal no tiene nada que ver. Pero acá el peso tiene nada que ver porque el peso es la Claro, fuerza de atracción y es la fuerza centrípeta y es la fuerza resultante. O sea, esa fuerza de atracción es el peso. No es que la sí, profe. atracción y el peso sean dos fuerzas distintas, no es la misma. Sí, profe. Sí, eso quería acotarle nada más. Ah, eso querías aclarar. Ajá. Listo, genial, gracias. Pero sí, sí, no, acá en este problema el peso y la fuerza de atracción son dos fuerzas distintas. Por eso que acá el peso es la misma, no el peso que es otra fuerza. Ya, ¿alguna otra duda? Profe, en ese problema la centrípeta es el peso del objeto, ¿cierto? Sí, el peso y la fuerza de atracción, bueno, es la misma. Ustedes piensan que la fuerza de atracción y el peso es la misma fuerza, no son fuerzas distintas, es la misma. Es como que te diga tensión y fuerza de la cuerda, lo mismo. Profe, la centrípeta y la de atracción siempre van a ser iguales. ¿Cómo? La fuerza centrípeta y la de atracción siempre serán iguales. No, es que en este problema hay un satélite y un planeta que lo jala con una fuerza de atracción. Esa fuerza de atracción es el peso, Ah, claro, que claro. nosotros conocemos como peso, ¿no? Pero afuera, pues para satélites y para planetas no se le llama peso, se le llama fuerza de atracción. O sea, se le llama por su verdadero nombre, por así decirlo. Claro, profe, gracias. Claro, en este problema en particular, pues sí, solo en este problema. Bien, muchachos. Entonces sigamos, pasamos al examen 2000 Ohmsky Tools. Y empecemos con el primer ejercicio. A ver, ¿qué dice? Dice, un móvil parte de reposo, ya, parte de reposo, rapidez inicial 0, y al cabo de 10 segundos recorre 50 metros, ya, pasa 10 segundos y la distancia que recorre. Ahora me dice, si un móvil parte de reposo y al cabo de 10 segundos recorre 50 metros, entonces, ¿qué se cumple? A los 10 segundos siguientes recorre 150, a los 5 segundos siguientes, a los 3 segundos siguientes, ya. Me está hablando del tiempo después de los primeros 10 segundos. Entonces, mira lo que yo voy a hacer. Vamos a entender este problemita. Yo acá tengo un móvil que parte de reposo, ¿sí? Pasa un tiempo de 10 segundos y recorre 50 metros. Ya está. Vamos a ponerle que hasta ahí fue. Hasta ahí son los 50 metros. Entonces, pasan 10 segundos. Lo que yo voy a hacer es calcular la aceleración.
¿Por qué? Porque la aceleración es algo constante en este problema. Así necesito hallar la aceleración. Entonces, vamos a calcular la aceleración. Y vamos a utilizar la formulita más conocida por todos. Rapidez inicial por el tiempo más 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Donde la distancia vale 50, esto vale 0, 1/2 de A que no conozco, pero el tiempo sí. 10 al cuadrado 100, 100 entre 2, 50, 50A. ¿Cuánto vale A? A vale 1. Y como A vale 1, 1 metro por segundo al cuadrado, entonces yo ya puedo calcular la distancia para el siguiente tiempo usando la misma fórmula, pero quiero que entiendan algo. Profe, ¿no vamos a hallar la distancia en los siguientes tiempos? Sí, si yo calculo la distancia usando solo el tiempo siguiente, necesito esta velocidad que es inicial, pero no la quiero hacer. Yo prefiero calcular todo el tiempo total usando todo el tiempo y luego restando distancias. Es más fácil. Por ejemplo, si a mí me dicen calcular la distancia en los 2 segundos siguientes, o sea, 2 segundos siguientes, yo voy a tomar toda la distancia con 12 segundos, porque tengo la velocidad inicial que vale 0, tengo la aceleración que vale 1 y es mucho más fácil calcularlo. Entonces, vamos con el primer enunciado. La distancia a los 10 segundos siguientes. Los 10 segundos siguientes, yo voy a calcular toda la distancia. Voy a poner distancia total, que va a ser la misma fórmula para todo el tiempo. Los 10 primeros más los 10 siguientes serían 20. Distancia para 20 segundos. Pero la velocidad inicial vale 0. Y la aceleración vale 1. Entonces tendría 1/2 de 1 por todo el tiempo, que sería 20 al cuadrado. ¿Alguien me puede decir cuánto vale? 400 metros. Perdón, 200 metros. ¿Sí o no? Entonces, si para un tiempo de 20 segundos son 200 metros, pero los primeros 10 se recorre 50, los siguientes 10, ¿cuánto recorren? 150. ¿No? ¿Qué dice cuenta o no? Así que la respuesta sería A de Alianza, porque está correcto. En los 10 segundos siguientes, el móvil recorre 150 metros. ¿Te das cuenta? Fue un poco más fácil allá. Profe, ¿Alguna duda? profe. Profesor, Hijo, un poquito fuerte, por favor. ¿podría repetir la última parte? De cómo se Claro, a mí me están pidiendo calcular la distancia después de 10 segundos. Entonces, el procedimiento cotidiano sería calcular la velocidad final después de 10 segundos para usarla como inicial, que si gusta lo puedes hacer. Pero yo lo que he hecho es calcular toda la distancia. ¿Por qué? O sea, ya que hay una distancia de 50 metros, pasan 10 segundos. Yo quiero la siguiente distancia. Pero yo lo que estoy haciendo es chapar todo el tiempo y calcular toda la distancia. ¿Por qué? Porque la velocidad en un inicio es de 0. Y mi fórmula se simplifica bastante. Solo sería 1/2 de A por T cuadrado. Es más, aceleración es de 1. Así que esto solamente se distribuye a T cuadrado entre 2. Nada más. Entonces, para un tiempo de 10, 10 al cuadrado es entre 2, 50. Ahora, para un tiempo de los siguientes 10, que hace un total de 20, reemplaza 20 al cuadrado 400, entre 2, 200. Y si todo es 200 y esto es 50, esto es 150. ¿Te diste cuenta? Fue mucho más fácil calcular esta distancia de vida. Y el enunciado A está correcto. En los siguientes 10 segundos, tomando todo como 20, la distancia siguiente es 150. Fue un poco más rápido. Gracias, profe. Profe, ¿por qué Dime. asume que hay aceleración? ¿Qué? ¿Por qué asume que hay aceleración? Porque parte de reposo. Entonces su velocidad tiene que cambiar de ese 0, no se va a quedar en 0. Ah, sí, ya. Gracias, profe. ¿Más dudas? Ninguna, ¿verdad? Pasamos al siguiente problemita. El problema 2. ¿Qué dice? Dice, si una escala X, el grado de ebullición es 180 y de congelación menos 20, ya, y la temperatura corporal es de 50, hallar dicha temperatura en grados Fahrenheit. Ya, ok. Entonces, en el problema número 2, me están dando dos escalas. La escala X
en la escala Fahrenheit. ...180 para la ebullición... ...y menos 20... ...para la fusión. Pero tú sabes que en Fahrenheit la ebullición es 212... ...y la fusión es de 32. Todos saben eso, ¿no? Por teoría. Ahora el problema me dice a mí... ...si la temperatura corporal es de 50... ...ahí la temperatura en Fahrenheit... Si la temperatura corporal es de 50 en la escala X, ahí a esa temperatura en Fahrenheit le voy a poner una A de alianza. Y simplemente vamos a hacer tales, ¿verdad? Agarramos chiquito entre grandazo. Chiquito entre grandazo. 50, está restando a 50 menos 20, 70. 180 menos 20, 200. A menos 32, A menos 32. Sobre 212 menos 32, 180. Entonces se va, mitad y mitad, me quedo fuera. 9 por 7, 63, y 63 más 32, 95. 95 grados Fahrenheit sería el valor que me estarían pidiendo. Clave de Do. ¿Todo bien? Simplemente era para aplicar tales, nada más. Tengan cuidado con los segmentos, ¿no? Se tiene que restar. Hay chicos que suman. 50 menos 20 es 30. Está restando. Bien. A un cubo de hielo, tengo hielo. ¿Cuánto de hielo? 1 kilogramo. Dice a 0 grados Celsius, ¿no? Dice que se le entrega 50 kilocalorías. O sea, se le va a entregar un calor de 50 kilocalorías. ¿Cuánto hielo queda sin derretir? Ah, ya, pues, entonces te está diciendo bien grande que del 1 kilogramo que hay de hielo, solo un pedazo se derrite. Entonces, este calor es calor de transformación. Y este calor es igual a quema. Ese calor de transformación es de 50 kilo, 10 al cubo, igual a la masa, que no conozco, no vayas a ponerme un 1000 gramos, ¿ah? 1 kilo son 1000 gramos, pongo 1000 gramos, no, pero los 1000 gramos de hielo, que es 1 kilo, no se derriten, solo una parte, que no sé cuánto es, vamos a calcular. Y el calor latente que vale 80. ¿Saben? ¿No? Esa es teoría. Calor latente de fusión o de solidificación de hielo-agua, de agua-hielo es 80. Bien, se elimina. 1000 entre 8, 125 por 5, 625 gramos es la masa de hielo que sí se derrite. Pero a mí me dicen cuánta masa no se derrite. Entonces la masa que sí se derrite. Pero a mí me piden la masa que no se derrite. Y la masa que no se derrite sería 375 gramos. ¿Todo bien, chicos? ¿Dudas? Profe, Dime, hijo. el 10 al cubo es por teoría. ¿Cuál? El 10 al cubo. ¿Cuál, hijo? ¿Esa del problema 3? Ajá, el 10 al cubo. ¿Cuál es teoría? Cuando pone el 10 al cubo. Cuando pongo 10 al cubo, Ajá. el que acá dice kilo, pues. Y kilo es 10 al cubo. Ah, ¿Sí? Acá es 10 al cubo. Así cuando tú en electrostática veías esto, ¿y esto qué cosa es? ok. ¿Te acuerdas o no? Era micro, ¿no? Era 10 a la menos 6. Entonces aquí tú ves la K, y este K es 10 al cubo, K de kilo. ¿Está bien? ¿Sí? Sí. Listo, genial. ¿Alguna otra duda?
¿Ninguna? Sigamos entonces. Profe, Pregunta, hija. ¿puede repetir la parte mala en la 3? ¿Por qué le puso 80? ¿En qué? ¿En la tercera pregunta? Sí. ¿Te refieres a este 80? Sí. Es el valor del L. Recuerda que el calor latente, ¿no? El L para el agua, para el H2O, tiene dos valores, 80 y 540. Cuando es de hielo a agua o de agua a hielo la transformación, el L es 80. Cuando es de agua a vapor, de vapor a agua, el L es 540. Eso es dato teórico. Pero igual el problema te lo va a dar entre paréntesis. Profe, ¿y cómo sé que no está a menos temperatura el cubo de hielo? ¿Cómo? Por ejemplo, ¿cómo sé que el hielo no está, por ejemplo, a menos 5 grados? Sí. Te lo tendría que decir. Por eso que ahí falta aclarar eso, que se tiene 1 kilogramo de hielo a 0 grados Celsius. Ah, ya. No, si no podríamos intuir, pues, 5, 6, menos 5, menos 6, menos 10. Andaríamos en un debate. ¿Alguna otra duda? Profe, Dime, hijito. ¿cómo salió al final de 375? ¿Cómo? ¿Cómo salió al final de 375? No te escucho muy lejos, hijo. ¿Cómo salió? Del problema 3, ¿no? ¿Cómo salió qué? El 375. Es que tú tienes 1 kilo, pues. 1 kilo son 1000 gramos. Sí, 625. Si se derriten, entonces lo que no se derrite es la diferencia, ¿no? Lo que le falta para mí. El número de documento. Sí, profe, gracias. ¿Bien? ¿Sí? Sí, profe. Sí. ¿Alguna otra duda? Se tengo que preguntar. ¿De qué borre? ¿No? No. ¿Hay más dudas? No hay dudas, profesor. Ya, vamos a borrar entonces. ¿Cómo vienen más dudas? Bien, vamos con el cuarto problema. ¿Qué dice? Un auto cruza un túnel de 30 metros de longitud, ¿ya? Longitud del túnel, 30 metros. En 10 segundos, en un tiempo de 10 segundos. Si la rapidez del auto es de 3.5, si la rapidez es de 3.5 metros por segundo, ¿cuál es su longitud? O sea, me pide la longitud del auto. Le voy a poner X. ¿Qué es lo que vamos a aplicar? Vamos a aplicar distancia igual a rapidez por tiempo. Es un teorema de MRU. Solo que hay que tener cuidado porque la distancia es la suma de la longitud del túnel más la longitud del auto. Y eso es igual a la rapidez, que vale 3.5, multiplicado por el tiempo, que vale 10. La longitud del túnel es de 30 metros. La longitud del auto, pues, lo que me está pidiendo, y esto sale 35. ¿Cuánto es la longitud del auto? 5 metros.
Y la respuesta esa sería cachimbo. Problema 5. ¿Qué dice? No hay duda, ¿no? ¿Todo claro? A ver, dice, la figura muestra una lente delgada convergente. Ya, tengo una lente convergente. Dice que distancia focal es de 4 centímetros. La distancia focal es de 4 centímetros. Pero si tú observas en la imagen, te dice, ¿no?, que la distancia del objeto, porque ahí está la vela, es 3 medios de la distancia focal. Entonces, la distancia del objeto es 3 medios de la distancia focal, y eso es igual a 6 centímetros. Si el tamaño del objeto es de 1 centímetro, me pide cuál es el tamaño de su imagen. Ay, ay, ay. Me piden entonces el tamaño de la imagen. Tamaño del objeto, 1 centímetro. Tamaño de la imagen, X, vamos a poner. Chicos, recuerden que en óptica la relación de tamaños y la relación de distancias son iguales. Por lo tanto, si yo quiero comparar los tamaños, pues necesito primero tener las distancias. Así que, ¿tengo la distancia del objeto? Sí. ¿Tengo la distancia de la imagen? No. Hay que calcularlo usando filo. Como es convergente, la distancia focal es positivo. Por lo tanto, aplicamos, ¿no? 1 entre 4, aplicamos filo, igual a 1 sobre i, más 1 sobre o, que en este caso sería 6. Pasamos a restar 1/4 menos 1/6 igual a 1 sobre i. Y acá vamos a operar, ¿no? Vamos a homogeneizar, multiplicando por 3 para generar 3 doceavos, y multiplicando por 2 para generar 2 doceavos. 3 doceavos menos 2 doceavos, 1 doceavo. 1 doceavo es igual a 1 sobre i. Entonces, muchachos, la distancia de la imagen es de 12 centímetros. Y la distancia del objeto es de 6 centímetros. Entonces, recuerda que la relación de tamaños, tamaño de la imagen y el tamaño del objeto, es la misma relación de distancias, I sobre O. Pero acá no interesa el signo, acá no importa el signo, acá simplemente estoy viendo tamaños. Así que tamaño de imagen, X, tamaño del objeto, 1, distancia de imagen, 12, distancia del objeto, 6. ¿Cuánto sale mi X, que es el tamaño de mi imagen? 2 centímetros. Y se acabó el problema. La respuesta sería besito. ¿Alguna duda, muchachos? Profesor, Dime. ¿puede repetir el ejercicio, por favor? Claro, dice que tengo una lente convergente y la distancia focal es 4 y la distancia del objeto, que no te lo dan, está en la imagen. ¿Ya? En la imagen se observa que el objeto es 3 medios de la distancia focal. Entonces divido, ¿no? 4 entre 2, 2, por 3, 6. Ya tengo la distancia focal y ya tengo la distancia del objeto. Entonces, a mí me dan el tamaño del objeto, pues me piden el tamaño de la imagen. Debemos de recordar de que la relación de tamaños y la relación de distancias es la misma. Entonces, primero necesito el I, así que aplico fío. 1/4 convergente, distancia focal positiva, igual a 1 entre I más 1 entre O, que vale 6. Pasando a restar y operando, descubro que I vale 12. Si I vale 12 y O vale 6, ya tengo la relación de distancias, y esa relación de distancias es la misma relación de tamaños. Acuérdate de eso, una vez más, la relación de tamaños y la relación de distancias son iguales. Entonces, tamaño de la imagen, X, tamaño del objeto, 1, distancia de la imagen, 12, distancia del objeto, 6. Reemplazo y X vale 2. Gracias, profe. ¿Listo? ¿Alguien tiene alguna otra duda? ¿Le ponía el signo? ¿Ah? No se le pone el signo porque es el valor absoluto, ¿no? Sí, en realidad que sí, ¿no? Cuando tú comparas tamaños, el signo no interesa. Por más que acá me hubiera salido menos 12. Si comparo tamaños, el signo no importa. El signo para el I solamente es para decirte dónde está la imagen, nada más.
Si es positivo, la imagen está en la zona real. Si es negativo, la imagen está en la zona virtual. Solo para eso sirve. En tamaños no importa el signo, muchachos. ¿Más dudas? No, para pasar a los siguientes ejercicios. No hay entonces. Bien, vamos con el sexto problema. Tengo esta asociación. Me dice determinar la resistencia equivalente entre A y C. Bueno, si me piden el equivalente entre A y C, significa que A y C son mis extremos. Aquí está C. Significa que B sería un puntito que está entre A y C. Entonces pongo AB, 6. BC, 6. AC, 6. Ahí está. Entonces, acabo de pasar de manera muy rápida este diagrama al diagrama de línea. Y con eso se asume bien fácil, ¿verdad? Que 6 con 6, primero se operan estos dos que están en serie. Por lo cual yo tendría 12 y tendría 6. Y ahora esos dos se operan en paralelo. Y eso significa que el R equivalente, ¿cuánto sería? Bueno, sería un sexto más un doceavo, o simplemente multiplicación entre suma también. ¿Cuál sería la respuesta? Ya de una vez, multiplicación entre suma, 4, ¿verdad? 4 sería la respuesta, ¿no? 6 por 12, entre 6 más 12. ¿Alguna duda, chicos? ¿Qué nos dice el siguiente problema? Una esfera de 2 kilogramos, ¿ah? Recorre un tramo AB pasando con una rapidez de 10 y 2 respectivamente. Entonces, la rapidez inicial es de 10 y la rapidez final es de 2. Te pide el cambio de energía, ¿no? ¿O cuánta energía se perdió? Me dice. Ah, bueno, como el único dato que me está dando es la rapidez, entonces debo asumir que es la energía cinética. Calculemos la energía mecánica inicial, pues solamente hay cinética. Sería un medio de la masa por la rapidez al cuadrado. Y esa energía mecánica inicial saldría 4 joules. Ahora hablemos de la energía mecánica final, que sería un medio de la masa por la rapidez 10 elevado al cuadrado. Entonces la energía mecánica final sería de 100 joules. ¿Estamos de acuerdo? ¡Oh, perdón! Lo hice al revés, ¿no? La energía mecánica inicial es con la rapidez de 10. Al inicio es 100. Perdón. Y la energía mecánica final, al final es 2. No debo haber dicho 2. Aquí está. Ya. Ahora sí tiene más sentido, ¿no? Al inicio, con una rapidez de 10, hay 100 joules de energía. Y al final, con una rapidez de 2, hay 4 joules de energía. ¿Se ganó o se perdió? Bueno, al inicio hay 100, al final hay 4, se perdió. ¿Cuánta energía se perdió? La diferencia, ¿verdad? Se perdió 96 joules de energía. Y la respuesta sería
avioncito. Vamos con el octavo problema. Dice, la frase que asemeja más a un vector unitario. Pero muchachos, vector unitario, ¿alguien me puede decir para qué sirve un vector unitario? Dirección. Excelente. Vector unitario es dirección. Ahora dime, de todas las frases que hay en las alternativas, ¿cuál te brinda el sentido de dirección? La B, vertical te da sentido de dirección. Adelante. ¿Qué palabras hay? Hay adelante, vertical, calor específico, densidad del agua, teorema de Pitágoras. ¿Cuál de esos te dice a ti hacia dónde ir? Adelante. Entonces adelante es la respuesta correcta. Muy bien, clave avión. ¿Se entiende, no, muchachos? Es dirección. Porque si yo digo, muévete horizontalmente. Ya, pero ¿hacia dónde ven? ¿Izquierda o derecha? Como que no hay todavía un... Pero si digo, muévete hacia adelante. Ah, ya sabes hacia dónde ir. ¿No? Por eso que la clave correcta sería avioncito. ¿Alguna duda, chicos? ¿Todo bien? Para borrar y pasar a hacer los demás ejercicios. Todo bien, profe. Jugamos entonces. Vamos al siguiente problema, al 9. ¿Qué nos dice entonces ese problemita? Tenemos una gráfica. Gráfico. El sábado decimos gráfica, ¿no? Una gráfica velocidad versus tiempo. Dice, la gráfica muestra el comportamiento de velocidad versus tiempo. ¿En qué posición se encontrará a los 4 segundos de inicio su movimiento si la posición inicial es de 0? Muchachos, a los 4 segundos. Recuerda que en una gráfica velocidad versus tiempo, si a mí me piden posición, eso se calcula como posición inicial más área. Acuérdate de eso. En una gráfica velocidad versus tiempo, la posición final se calcula como posición inicial más área. Y la posición inicial vale 0. Y el área es hasta T4. Y el área es un hermoso y lindo triángulo, que sería 5 por 4, 20, entre 2, 10. Positivo porque está por encima del eje tiempo. Todo reemplazo. 0 más 10 igual a 10. Y se acabó el problema. La respuesta sería besito. Besito en el problema 9. Vamos al problema 10. ¿Qué nos dice el problema 10? ¿Cuál es la suposición más importante que hizo Max Planck? Uy, la que le valió un premio Nobel, la cuantización de la energía. Clave casa. Profe, Sí. profe, una pregunta. Pregunta también. ¿Qué significa o qué es equipartición? ¿Sí? Equipartición. Ah, que la energía se distribuye.
digamos que llega una cierta cantidad de energía a un sistema, ese sistema está conformado por una cierta cantidad de cuerpos, la energía que llega no va solo a un cuerpo, se distribuye en los diferentes cuerpos. Ahora, equipartición significaría de que la energía se repartiría de manera igual en todos los cuerpos. Y eso obviamente no es cierto. Pero eso sería equipartición, ¿no? Repartir energía de manera equitativa. Bien, vamos al problema 11, y supongo que acá ya nos vamos a quedar porque no nos queda tiempo. Me pide el resultante de A con B, pero muchachos, si tú mueves al vectorcito A, que se encuentra aquí, lo mueves acá, al vectorcito A, aquí está el vectorcito B, se genera un ángulo que vale 120 grados, además de que los módulos son iguales, A, entonces el módulo de la resultante sería el mismo valor A, porque el ángulo que forman es de 120. ¿Se acuerdan, verdad? Casos especiales. Bien, muchachos. Y este ha sido el examen, bueno, no todo, ¿no? Ya el día de mañana vamos a completar los problemas que faltan, ¿verdad? Nos quedamos en el problema 11. ¿Ya, chicos? El día de mañana vamos a completar los problemas que faltan, ¿sí? Ya lastimosamente el tiempo ya se nos ha vencido. Espero de que sigan estudiando, chicos, sigan preparándose, tengan un objetivo en claro. Recuerda que aún nada está dicho con respecto a este examen de admisión. Estudia, tranquilo, repasemos, que ya ¿no? Tus coordinadoras, el promedio 21 te va a asesorar correspondientemente en cómo se manifiesta el agrario. Aún hay temor, aún los chicos se siguen preguntando, pero tú sigue preparándote, porque tu objetivo es ingresar. Haya o no hay examen, tu objetivo es ingresar. Así que debes de seguir preparándote. ¿Ya? Preparen tranquilo, con paciencia. Nos vemos. Cuídense. Las imágenes ya están mandadas, ya acabo de mandar las imágenes. Profe, repite la 11. Claro, en la 11, el vectorcito A, solo tienes que moverlo aquí. Entonces los vectores A y B forman 120 grados. Si dos vectores del mismo módulo forman 120, la resultante también es del mismo módulo. Casos especiales. Yo le estaba haciendo triángulo en la parte de abajo. No, no era También hay una y salía 60. Si completas el ángulo sale 60 y era A 60. Pero me quedé ahí. Pero recuerda que tienen que ser unidos por la colita, hija. Por la colita. El 60 se forma colita-cabeza. Tienen que ser unidos por la colita. Bien, chicos. Si no hay más dudas, nos vemos. Cuídense. Bye, bye.